Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto, es muy grato poder estar aquí con ustedes, compartir el estudio de la palabra de Dios. No estamos compartiendo pensamientos de hombre, no estamos compartiendo ideas humanas, estamos estudiando la palabra y doy gracias a Dios por eso, porque Dios nos da los tiempos, nos da las oportunidades, nos da las formas para poder aprender acerca de su palabra, conocer más acerca de su palabra. Sé que hay muchos que nos escuchan, tal vez no conozcan de Dios, algunos otros ya conocen de Dios y viven de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces es bueno para todos, que todos podamos y todos tengamos esa oportunidad de aprender de la palabra. Hoy vamos a seguir estudiando lo que es la segunda carta de Pedro. Estamos iniciando, ¿sí? Esta es la segunda clase que tenemos del estudio de esta carta. El tema de este día, la serie se llama Una iglesia alerta, y el tema de este día es una nueva naturaleza, Estamos basando entonces nuestro estudio en la segunda carta, en el capítulo 1. Y bueno, de acuerdo a lo que vimos hace 8 días acerca de esta segunda carta, terminé con un versículo que nos sirve para entender el por qué Pedro escribió de esta forma. Pedro escribió estas palabras a la iglesia, si bien es cierto de ese tiempo, también a la iglesia de este tiempo, porque esas palabras nos sirven también a nosotros, nos guían, nos enseñan. Entonces, quiero leer el versículo con el que terminé hace la enseñanza pasada, hace 8 días. Dice, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, en esta segunda carta, hace énfasis en la parte del conocimiento, el conocimiento que debe haber en el creyente, que debe haber en la vida cristiana. Ese conocimiento es importante. ¿Para qué? Para todas nuestras acciones, para todas las decisiones que tomamos en el transcurso de la vida. Mucha gente quiere obtener beneficios, pero no quiere esforzarse en el estudio, no quieren esforzarse en buscar el conocimiento. El conocimiento se puede adquirir mediante el estudio de ciertas áreas, ciertos libros, no sé, pero también se adquiere bajo la experiencia, ¿sí? Son las dos formas en que podemos considerar que vamos a adquirir ese conocimiento. Pero la gente solamente quiere basar sus decisiones basadas en la experiencia y no en el estudio previo, ¿no? Muchos creyentes también hoy en día prefieren más, como lo vimos en la enseñanza anterior, buscar esa gracia y buscar la paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse en conocer a Dios, en aprender acerca de Dios, en meterse en el estudio bíblico de la palabra y la oración. Entonces, si no hay ese conocimiento, si ese conocimiento solamente está basado en las experiencias y no en el estudio, pues estaríamos hablando de que se vive en una cierta ignorancia, no verdaderamente en una forma de decidir, una forma de hacer las cosas con sabiduría, sino con ignorancia. El conocimiento, lo que significa la palabra conocimiento, es la siguiente definición: es un estado de conciencia y entendimiento, ¿sí? Un estado de conciencia y entendimiento que resulta de información que fue obtenida, estamos hablando del estudio, o revelada concerniente a personas u objetos o alguna materia. Entonces, para el creyente, las escrituras, ¿sí?, remarcan ese conocimiento total de Dios, de su creación, de la importancia de que el pueblo de Dios conozca su voluntad y los propósitos de ese pueblo. Entonces, ese es el conocimiento para la vida del creyente. Ahora, ¿por qué hace el énfasis Pedro en esta segunda carta en el conocimiento? Recordemos en el contexto, esta segunda carta es una advertencia en contra de los falsos maestros y las falsas doctrinas. ¿Por qué existen las falsas doctrinas? ¿Por qué existen los falsos maestros? Por la ignorancia que muchas veces hay en el pueblo de Dios, por la ignorancia en la que viven los creyentes. Al no estudiar la palabra, al no meterse a un estudio formal, un estudio serio de la palabra, pues va a llegar cualquier persona a querer inventar doctrinas, a querer inventar enseñanzas que no son bíblicas. Entonces, por eso es importante el conocimiento,
¿sí? ¿Para qué? Para que no vengan los falsos, para que no vengan las falsas doctrinas y engañen a las personas. La misma Biblia dice en el Antiguo Testamento, palabras de nuestro Dios: ¿por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Y ese es el problema. Por eso el énfasis que hace la carta de Pedro aquí es en el conocimiento. El conocimiento lo necesitamos para todas aquellas cosas de la vida. Necesitamos ese conocimiento para realizar algo, para ejercer una carrera, para preparar algo. Necesitamos el conocimiento, necesitamos el estudio, ¿sí? Entonces, en la vida cristiana, el creyente necesita aprender, necesita ejercitar ese conocimiento acerca de Dios. ¿Para qué? Para evitar caer en el error de los falsos maestros, en el engaño de los falsos maestros. La ignorancia, escúchenme bien, la ignorancia es un camino que conduce a toda clase de percances, de equivocaciones, de problemas, de esclavitud, de rebeldía hacia las cosas de Dios. Por eso es necesario el conocimiento. Ahora, conocimiento no se refiere solamente a acumular información, como si fuéramos una computadora, donde metes esa información y eso es conocimiento. No, el verdadero conocimiento tiene que ver con el aceptar esa información, el asimilar esa información y ponerla en práctica, ¿sí? Que esa información, que eso que estamos aprendiendo nos lleve a la obediencia a Dios, ¿sí? Entonces, por eso el énfasis, y vamos a irlo viendo en el transcurso de las semanas que podamos ir estudiando esta segunda carta. El énfasis está en el conocimiento. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar por los falsos, por esas falsas doctrinas que lo único que hacen es apartarnos de la verdad, apartarnos de Dios, ¿sí? Entonces, no es solamente una comprensión intelectual, sino es un vivir ese conocimiento, como lo vimos también en la enseñanza anterior. Entonces, Pedro inicia esta carta, fíjense la importancia, antes de hablar, ¿sí? Antes de describir acerca de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, empieza en primer lugar describiendo la vida cristiana. ¿En qué consiste la vida cristiana? Sí, es bueno que sepamos que hay una advertencia en contra de los falsos, pero para enfrentar a esos falsos, para enfrentar esas falsas enseñanzas, primero tenemos que estar bien fundamentados en la vida cristiana. ¿Qué es un verdadero creyente? ¿Cómo debe vivir el verdadero creyente? La mejor manera de detectar una falsedad es primeramente comprendiendo las características de la verdad. La falsedad se va a combatir con la verdad. Y la verdad no se encuentra en el mundo. La verdad la vamos a encontrar en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a combatir esa falsedad, vamos a combatir esos falsos con la verdad. Y hoy vamos a ir viendo en el transcurso de las primeras semanas las características de esa verdad. El énfasis que vimos al inicio de esta enseñanza y el énfasis que vamos a seguir viendo en el transcurso es acerca de la fe. El ser llamados a desarrollar un carácter cristiano fortalecido, ¿sí? La vida cristiana, el carácter cristiano empieza con esa fe, con la fe que salva, con la fe que está basada en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a poder desarrollar ese carácter cristiano, pero un carácter cristiano firme, un carácter cristiano fortalecido. ¿Para qué? Para no dejarse engañar, para no dejarse arrastrar por los falsos. Vamos entonces a nuestra Biblia a ver los 2 versículos de este estudio. Vamos a ver solamente 2 versículos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta de Pedro 1:3. Lo leo y luego ya saben, vamos estudiándolo parte por parte. Dice entonces aquí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Recuerda que el mismo Pedro hablaba de Pablo, que hay cosas difíciles de entender, hay algunas situaciones, palabras o hasta traducciones que para nosotros nos cuestan un poco de trabajo poder entender. Entonces lo voy a leer en otra traducción para que pueda ser más sencillo de qué nos está hablando Pedro aquí. Dice este mismo versículo en Nueva Traducción Viviente, dice: mediante su divino poder
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Okay. Entonces, el llamado en el carácter cristiano fortalecido está basado en una vida en rectitud. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Sí, continúo con esta traducción. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Voy a leer otra traducción para que nos quede más claro. Palabra de Dios para todos. Dice: Dios nos da todo con su poder divino. Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo que tenemos, porque le conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces vemos dos puntos importantes, ¿sí?, en estas traducciones. Primero, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar a cabo una vida de rectitud, y nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Ese es el carácter cristiano. Esa es la parte de formar un carácter cristiano en el creyente, ¿sí? Regreso entonces a la traducción Reina Valera. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Él nos ha dado, ¿sí?, todo lo que necesitamos para esta vida, una vida espiritual y una vida, ¿sí?, basada en la piedad, ¿sí? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa para nosotros la piedad? Piedad quiere decir una reverencia por o devoción a Dios. Reverencia a Dios o devoción a Dios, que produce una conciencia práctica de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Una conciencia práctica. Todo lo que llevamos a cabo tiene que ser de acuerdo a los principios de Dios, ¿sí? Nuestra vida, ¿sí?, tiene que mostrar amor, misericordia, compasión hacia los demás, porque eso viene de Dios, porque eso Dios nos lo ha dado, Dios lo ha depositado en nosotros, ¿sí? Un hombre fiel es aquel que en su amor a Dios lo demuestra con buenas obras. Entonces, esa vida espiritual, esa vida basada en la piedad, ha sido depositado en nosotros por parte de Dios y por su divino poder. Él nos lo ha concedido. Eso quiere decir la palabra dado. Él nos lo ha dado, Él nos lo ha concedido de forma gratuita. Son palabras de interés para la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nos está hablando cómo podemos ser guardados, ¿sí?, de caer, ¿sí?, en las situaciones de esta vida, caer en esta vida, alejarnos de Dios, cómo podemos tener la certidumbre de que vamos a entrar, ¿sí?, ante su presencia de una forma victoriosa. Pero no es por nosotros, no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Dios depositó en nosotros. Ese poder, ¿sí?, ese poder de Dios que nos lleva a crecer, que nos lleva a vivir piadosamente, pero que no viene de nosotros, no sale de nuestro interior, sino que Dios lo depositó en nosotros. Tener una relación con Dios, el vivir de forma piadosa, el vivir apartados del pecado, ¿sí?, todo viene de Dios. Él nos ha dado todo, ¿sí? De nosotros no ha salido absolutamente nada. Es más, ni el creer, ni la fe, porque esa fe Dios la depositó en nosotros. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que depositó, Él es ese autor, Él es ese dirigente, ese príncipe. Por eso esa palabra autor quiere decir dirigente, príncipe. El que depositó esa fe, el inicio de esa fe en nosotros, y el que nos guía en ese camino de la fe. Esa fe que solamente salva y que no la encontramos en el mundo. Entonces Él es la fuente de esa fe. Nosotros mismos no somos nada sin Él. Solamente por medio de Cristo, por medio de su palabra, es que ha venido esa fe a nosotros. Entonces Dios, por medio de ese poder,
nos da todo lo que necesitamos, te da todo lo que necesitas para vivir espiritualmente y para la piedad. No tienes que añadir absolutamente nada. Entonces, en primer lugar, debes de tener esa certidumbre que Dios ha dado, ¿sí?, esa provisión que necesitas para una vida en santidad, como lo vimos, para una vida que agrada a Dios, para una vida que glorifique a Dios. Dios renueva la vida del creyente. Dios capacita al creyente para vivir en esa santidad, en este mundo, en esta tierra que está lleno de maldad. Él nos da las herramientas necesarias, no hay que agregarle absolutamente nada. Y entonces, al darnos esas herramientas, vamos a poder vivir de una forma que agrade a Él, que sea una forma de agradarle a Él. ¿Sí? Por eso los falsos maestros, las falsas doctrinas, tienen que ver con agregarle a la salvación. Tiene que ver con hacer actos, hacer obras para obtener algo. Y no es así, porque la salvación solamente viene por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Ahora, ¿cómo recibimos esa seguridad de que ese poder mora en nosotros y nos da la capacidad de vivir rectamente de una manera que le agrade a Él? Nuestro mismo versículo nos lo dice en la parte final: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí obtenemos esa seguridad porque le conocemos. O sea, ya sabemos que la misma palabra nos habla de que Él deposita en nosotros por medio de su poder. Ahora, ¿dónde sabemos que tenemos ese poder, que Él nos capacita? En su palabra, mediante el conocimiento. El conducto es el conocimiento, es el aprender acerca de Dios, lo que dice su palabra. Ahí vamos a encontrar lo que complace a Dios, lo que Dios ha depositado como un regalo en todos los creyentes. Todo ahí en la Biblia, en su palabra. Cada creyente somos personas dotadas de un razonamiento y un conocimiento, ¿sí?, que Dios da. Él nos da la provisión del sustento necesario que viene de Él. Por medio de su conocimiento, ¿sí?, que podemos adquirir solamente de Dios, es que podemos vivir de una forma que le agrade a Él. Una mente pervertida, una mente llena de pecado, una mente llena de obscuridad, lo único que va a hacer o lo único que va a provocar es alejarse de Dios. Esa obscuridad, esa ignorancia que hay en la gente sin Dios, por eso los lleva a ser ingratos con Dios, por eso los lleva a alejarse de Dios. Entonces Pedro describe la manera en la cual Dios nos hace partícipes de las bendiciones que tiene para nosotros. Dios se da a conocer a sí mismo por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Repito, no es un conocimiento puramente intelectual, sino es la revelación, ¿sí?, de parte de Dios a nuestra vida y la aplicación de esa información en lo que hacemos. No solamente es la parte del cerebro, lo intelectual, sino tiene que ver el corazón, el creer, el llevar a cabo. Conocerle es vida eterna, como lo vimos en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Cuanto más conozcamos o lleguemos a conocer de Dios, más nos vamos a asemejar a Él. Pero es conociéndole a Él. Ahora, esto, sí que nos está mencionando aquí Pedro, tiene que ver con ese regalo que nos da por medio del conocimiento, que Dios nos ha otorgado por medio del conocimiento. Por eso dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Solamente Dios pudo haber hecho ese llamado, esa invitación, el convidarnos, solamente de parte de Dios. Esa palabra, ese llamado, es uno de los temas, ¿sí?, que utiliza también en muchas ocasiones el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque nos recuerda que somos llamados de las tinieblas a su luz maravillosa. Porque hemos sido llamados a devolver bien por mal.
devolver bendición por maldición y porque hemos sido llamados a su gloria eterna. Entonces, esta referencia que hace Pedro aquí de que Él nos llamó, nos está revelando las maravillas de su gracia, de su persona. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pedro es que la alabanza por lo que hemos recibido, por la salvación que hemos recibido, es solamente para Dios. Le debemos todo a Dios. Y dice el versículo 4, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se lo leo en una traducción más sencilla, igual Nueva Traducción Viviente, dice, y debido a su gloria y excelencia, lo que vimos en el versículo anterior, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces Pedro aquí nos está mencionando una especie de definición, lo que es el carácter cristiano, participar de esa naturaleza divina. Entonces vamos a ver parte por parte. En primer lugar dice Pedro aquí que por medio de esa gloria, por medio de esa excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado de forma gratuita, nos ha concedido de forma gratuita, ¿sí? Esas promesas son altamente estimadas, son un gran tesoro, es un gran regalo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de esas promesas? Nos ha dado la libertad del dominio que existía del pecado en nuestra vida. Nos ha depositado su gracia, nos da ese poder para obedecer sus mandamientos, nos da también la salida cuando somos tentados, y así muchas otras promesas que podemos encontrar en la Biblia. La seguridad de que cuando le busquemos, Él responde a nuestras oraciones. Entonces, esas grandísimas promesas, esos hermosos regalos, nos van a ser dadas a nosotros por medio de ser participantes de esa naturaleza divina. Dice, para que por ellas lleguéis a ser participantes, porque esas promesas hacen posible que los creyentes participen de una naturaleza divina. Ahora, cuando hablamos de esa naturaleza divina, ¿sí?, es algo que Dios da a los creyentes. No hay más regalo tan hermoso que esa naturaleza de Dios en nosotros. Es un gran honor que después de haber estado tan lejos de Dios a causa del pecado, ahora por medio de Cristo podemos acercarnos a Él, sin merecerlo, sin buscarlo. Por medio de ese sacrificio de Cristo, Él nos acercó al Padre. Ahora, quiero aclararte algo. Ser partícipe de esa naturaleza divina no quiere decir que lleguemos a ser como un mini Dios, como algunas religiones o algunas sectas lo enseñan, o algunos creyentes también por ahí, algunos que se dicen creyentes, que dicen que somos junior. Eso es una mentira. No está hablando de la esencia de Dios, que son los atributos exclusivos de Dios. Está haciendo referencia a su naturaleza, la fuente de vida eterna, una conducta que es imitable de parte de Dios, la vida en santidad, el amor compasivo, la misericordia. A eso se refiere ser participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo de Dios imparte a cada creyente de esa nueva naturaleza, y ahora el creyente es capaz de entrar en esa comunión con el Padre. Nosotros no tenemos los recursos para ser verdaderamente espirituales, pero Dios nos permite, al hacernos participantes de su naturaleza, nos permite protegernos del pecado y ayudarnos a vivir cerca de Él. Ahora, repito, el que Dios haya compartido con nosotros de esa naturaleza divina, es solamente por el sacrificio de Cristo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Nuestra nueva naturaleza anhela las cosas de Dios, lo que agrada a Dios, la santidad, la pureza. Y eso nos permitió huir, como dice la parte final de nuestro versículo, huir de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. La forma en que lo está mencionando aquí Pedro, es un sentido, le da un sentido de que es una acción ya finalizada, de que ya huimos, que ya escapamos de aquello que es maligno, de aquello que es perverso. Esas promesas de Dios nos permiten huir de la corrupción del mundo. Esas promesas de vida eterna nos han sido dadas a aquellos que hemos recibido esa nueva naturaleza divina. Ahora en el creyente existe un deseo de depender completamente de Dios, un deseo de depender de su palabra, de estar constantemente en esa renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, para no regresar a los deseos de la carne. La humanidad vive bajo el yugo del pecado, de la corrupción, pero el creyente ahora comparte esa libertad, comparte ese crecimiento, y eso solamente por el producto de poseer la naturaleza divina. El ser humano sin Cristo está sujeto al yugo de esclavitud, ese yugo que lo tiene dominado, que lo tiene esclavizado y que no puede escapar de él, pero en Cristo existe la libertad. El rendirse a Cristo, ¿sí?, lo hace libre de ese yugo, ya no es esclavo del pecado. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad ahora, ¿sí?, de mostrar ese carácter cristiano. Pero no es por nuestros actos, no es algo que haya salido de nosotros, sino porque ahora Dios depositó en nosotros esa nueva naturaleza, esa naturaleza divina. Tenemos que confesar que las Escrituras establecen como meta llegar a ser como Cristo. Esa es ahora nuestra meta, llegar a ser como Cristo. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La vida cristiana, el carácter cristiano que debe de ser formado en nosotros, es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. Este proceso no se va completado hasta que no estemos delante de Él cara a cara, pero sabemos que nuestra meta final, ¿sí?, es estar con Él cara a cara, y eso nos tiene que motivar, eso nos tiene que llevar a purificarnos cada día. Purificarnos significa guardarnos en lo moral, libres de la corrupción del pecado. Dios nos está purificando. Es algo que tenemos que hacer de forma permanente. Tenemos que permanecer moralmente puros delante de Dios, conservarnos puros, como dice la palabra. En Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese es el carácter cristiano. Ahí es a donde tenemos que trabajar, ahí es a donde tenemos que esforzarnos. Dios ya lo hizo en nosotros, Dios nos está dando las bases, nos ha dado los fundamentos. Nuestra responsabilidad es que ese carácter cristiano sea formado en nosotros y cada día dar testimonio, ¿sí?, de que Cristo vive en nosotros. Ahí, hermano. Y eso solamente por medio del conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Por medio de su Espíritu en nosotros, y el que nosotros estemos estudiando, estemos aprendiendo, para no dejarnos engañar, para no dejarnos, ¿sí?, llevar a esas enseñanzas que no son bíblicas. Muchas gracias, hermanos. Con esto concluimos este punto, esta segunda enseñanza de la segunda carta de Pedro. Hay que seguir estudiando, es nuestra responsabilidad aprender. Hay enseñanzas en el transcurso de la semana, como lo hemos estado mencionando, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, desde el martes hasta el viernes.
las enseñanzas sabatinas, las enseñanzas dominicales. Pretextos no hay, ahí está la palabra. La responsabilidad de nosotros es aprender. Muchas gracias, hermanos, cuídense mucho, Dios les bendiga y pues si Dios lo permite nos vemos en la siguiente enseñanza. Cuídense, gracias.